¿Cuáles son las características de la llegada del respiro y de la liberación? Según la palabra de Dios, todos los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida están bajo su permiso, están bajo su control absoluto. En Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 37 y 38, se nos dice eso. O sea, ¿cuál es la característica de la llegada del respiro y la liberación? Que está bajo el control de Dios, así como está bajo el control de Dios la asfixia y la opresión. En Lamentaciones del profeta Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 3, el versículo 37 y 38, allí la palabra del Señor menciona cómo Dios tiene control de la opresión y de la asfixia. O sea, Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Y Él permite eso, pero no nos deja a la deriva. Él controla soberana y directamente la opresión y la asfixia emocional que estamos atravesando. Dice Lamentaciones en el capítulo 3, el versículo 37 y 38, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Esto es la verdad bíblica. Esto muestra la soberanía de Dios sobre el dolor, el sufrimiento, la adversidad y la calamidad. Repito, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? La asfixia emocional y la opresión sobre la gente, aún sobre el pueblo de Dios, está bajo el control divino. Pero a la vez, la asfixia y la opresión están también bajo el control de Dios a fin de que no sean insoportables. No solamente Dios lo permite, no solamente Dios lo controla, sino que Dios promete que dicha opresión y dicha asfixia emocional no va a rebasar los límites de aguante que Él mismo nos ha concedido. Por eso es que en 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. La palabra tentación, ¿verdad? En el griego es peiraismos, que también puede traducirse como prueba o carga. Entonces, Pablo no está hablando solo de una tentación como sinónimo de seducción hacia un placer ilícito. Está hablando de todo tipo de prueba, opresión o carga que pueda venir sobre una persona. Dios asegura, promete, garantiza a todos aquellos que le pertenecemos que las pruebas, dificultades, adversidades que Él consiente en nuestras vidas no van a ser más allá de lo que nosotros podemos aguantar. En segundo lugar, el tiempo de la llegada del respiro y de la liberación. El tiempo de la llegada del respiro y la liberación también está sujeta a la voluntad del Señor. Las cosas no suceden por casualidad, de modo fortuito o aleatorio. Todo depende de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 1, allí el autor sagrado muestra algo que es bueno que lo entendamos, ¿verdad? ¿A qué se refiere realmente el salmista cuando menciona algo en relación a la paciencia que él tuvo que experimentar en momentos duros? Dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Otra traducción lo registra de este modo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, hay que esperar a Dios, ¿saben por qué? Porque Dios tiene su tiempo específico de actuar. Nosotros quisiéramos que fuera, como se dice vulgarmente, al toque, de manera inmediata, que un minuto antes que sufriéramos ya Dios esté poniendo la solución. Todos quisiéramos eso, pero Dios tiene no solamente el control del dolor, el sufrimiento, de la dimensión del dolor y el sufrimiento, sino también control del momento en que va a llegar la solución a ese sufrimiento. Y en tercer lugar, la expectativa por la llegada del respiro y de la liberación. ¿Quién tenía esta expectativa? Mardoqueo. Ahora, qué fácil es esperar la salvación de Dios cuando todo va viento en popa, cuando estamos tranquilos, cuando no hay ningún problema y cuando la prosperidad nos sonríe. Pero Mardoqueo no estaba en esa situación halagadora. Él estaba prácticamente con la soga al cuello.
El pueblo de Israel estaba entre el yunque y el martillo. No había salvación posible. ¿Ok? En esa situación es que este hombre dice, no sé cómo, ni de qué manera, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo que sé es que de alguna manera, de alguna otra parte, vendrán respiro y liberación para nosotros los judíos, el pueblo de Dios. El saber que va a venir el respiro y la liberación de parte de Dios, el esperarlas en una situación tan difícil, es un ejercicio de fe. Porque ¿qué es la fe? Sino la convicción de las cosas que se esperan, la seguridad, la certeza de las cosas que no se ven. O sea, tú tienes fe en Dios cuando tú no lo ves actuar, pero tú sabes que Él va a actuar. Cuando tú no ves cristalizadas las promesas que Él te ha hecho, pero cuando estás seguro que esas promesas se van a cumplir. Y finalmente, la procedencia del respiro y de la liberación. Es más o menos lo que estamos diciendo hace un momento. Este hombre Mardoqueo desconocía de qué persona, desconocía de qué lugar y desconocía de qué recurso procedería el respiro y la liberación. O sea, persona, lugar o recurso natural. Él no sabía. Él tenía sus esperanzas, humanamente hablando, cifradas en Esther. Pero Esther, no porque quería hacérsela difícil, sino porque sabía las dificultades y el riesgo que su vida corría, le dice, pero yo no puedo ir así nomás a hablar ante el rey e interceder por mi pueblo. Es entonces de que él, cuando dice, ¿no?, de alguna otra parte, él da a entender que él no sabe cuál es el medio que Dios va a utilizar para liberar a los judíos. Lo único que sabe es que Dios de todas maneras los va a liberar. O sea, Mardoqueo dice, de alguna otra parte vendrá respiro y liberación. ¿Qué significa eso? Cuando dice de alguna otra parte, cuando dice de otra parte, significa que ese recurso es diferente de la intercesión de Esther. Como acá se me cierra la puerta, pero Dios me abrirá otra, pues, ¿no? Y cuando dice de alguna otra parte, indica que ese recurso, ese canal, ese medio que Dios utilizaría, Mardoqueo no lo conocía. No tenía hasta ese momento ni la menor idea de qué iba a utilizar Dios para ayudar. Afirmar y esperar esto, hermanos, en medio de una situación calamitosa y apremiante, eso es verdadero ejercicio de fe. ¿Ok? Ahora, Mardoqueo da a entender cuando dice, reitero una vez más, de alguna otra parte vendrá respiro y liberación para los judíos, da a entender que al fin y al cabo, la fuente de donde va a venir el respiro y la liberación, ¿cuál es? No es otra cosa sino un medio utilizado por Dios. Dios, dice Mardoqueo, puede utilizar cualquier medio, pero Él es quien verdaderamente va a dar el respiro y la liberación. Yo no sé qué medio va a utilizar, pero no por eso me acobardo, no por eso me pego un tiro, ni por eso creo que ya Dios me ha abandonado. No sé qué recurso va a usar Dios, pero yo sé que Dios de todas maneras me va a librar y Él sabrá qué recurso utilizar. ¿Qué recurso utilizó Dios? Utilizó la intercesión de Esther, porque Dios le dio el valor a Esther de confrontarse ante el rey, a riesgo de que si lo encontraba el rey malhumorado podía mandarla a matar. Dios le dio el valor a Esther de que Esther intercediera ante el rey en favor de los judíos. En segundo lugar, Dios utilizó la orden del rey, porque el rey dio una orden para que los judíos se puedan defender y no sean exterminados por los enemigos. Y Dios también utilizó la guerra de los judíos, su autodefensa, para que no fueran exterminados. ¿Se dan cuenta? Entonces, de una u otra manera, ¿no es cierto?, como, digámoslo así, ¿no?, un conejo sacado de un sombrero, de una y otra manera salió el recurso. Y Dios libró a su pueblo. Verdaderamente vino o llegó el respiro de la liberación a los judíos, ¿verdad? Realmente Dios no falla. Lo importante es que nosotros creamos, que nos pongamos de acuerdo con Dios, que nosotros aceptemos, tengamos seguridad, que nosotros confiemos en la veracidad, en la palabra empeñada de Dios, de que Él no nos va a abandonar. El problema no es que Dios no exista, no es que Dios no obre, no es que Dios no tenga poder, no es que Dios no nos ame. El problema es que nosotros no tenemos fe en Él.
y cerramos por nuestra incredulidad muchas veces los canales para que Dios nos bendiga y nos ayude. El sol sale para todos, pero cada uno tiene que abrir las ventanas de su casa para recibir la radiación solar. Igualmente también tenemos que abrir las ventanas de nuestra vida por medio de la fe, la confianza en Dios, para que Él nos pueda ayudar y bendecir. ¿Cuál fue el final de esta historia? La Biblia dice que, gracias a la intercesión de Esther, el rey emitió un decreto de que los judíos debieran defenderse de sus enemigos. Y al final no solo se defendieron, sino que vencieron a sus enemigos. A tal punto que, para conmemorar la liberación, el respiro y la victoria de los judíos, inventaron la llamada fiesta de Purim, que significa suertes, celebrada entre el 14 y 15 del mes de Adar, que, como digo, corresponde en nuestro calendario al mes de febrero y marzo. En Esther, el capítulo 9, el versículo 20 al 22, ahí justamente hay un resumen de esto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué creen que está escrito ese libro en la Biblia? Para decirnos que existe un Dios todopoderoso, que aunque permite en nuestra vida muchas veces calamidades, Él, de todas maneras, utilizando los recursos que crea conveniente, Él nos va a dar liberación y respiro al final. Dice Esther, el capítulo 9, el versículo 20 al 22, de este modo. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey de Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hicieron días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. ¿Cómo terminó todo? En fiesta. Porque Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. ¿Confiamos en Dios o no? ¿Estás atravesando una situación difícil y sientes que todas las puertas se te cierran y ni siquiera te imaginas o alucinas qué medio puede utilizar Dios para ayudarte? Yo te quiero decir, una vez más, que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para el pueblo de Dios. Aférrate al Señor, confíate al Señor. Te pido por favor que escribas a Misión Redención, ¿verdad? Nuestra página web es www.misionredención.org y puedes escribirme a mi correo personal fcastro@misionredención.org. Quisiera compartirte un consejo, quisiera ayudarte como terapeuta, como pastor, como cristiano, como prójimo, y decirte de que Dios tiene la solución para nuestros problemas emocionales y para nuestros problemas prácticos. Para Él no hay nada imposible, y Él ya ha tomado partido en favor de la humanidad para salvarnos del pecado y de sus nefastas consecuencias. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, su amigo el pastor Fidel Castro, para servirles.